Ya estamos aquí en nuestro análisis en perspectiva para hablar de este tema que a mí me gusta. Creo que la fórmula la acuñaron los argentinos del matrimonio igualitario, ¿no? Que subrayaba no únicamente la vertiente de las libertades ganadas, sino sobre todo de la ampliación, de la inclusión, de la no discriminación, de la agenda de la igualdad en el tema del matrimonio. Y lo que ha pasado, Carla, Alex, es que en las últimas semanas hemos asistido a una serie de decisiones que en realidad creo que lo único que hacen es seguir una tendencia que se ha venido dando a nivel mundial y cuando menos en Occidente en los últimos años, y que hay que decirlo además, en México llegó antes y con mayor contundencia incluso que en los Estados Unidos. Como decía, en Estados Unidos la Corte, el Tribunal Supremo, decidió que el matrimonio igualitario debe de ser reconocido en todo el país. Bueno, nuestra Suprema Corte de Justicia, la primera sala, había decidido exactamente lo mismo semanas antes, e incluso desde hace algunos meses ya había una tendencia en ese sentido. Pero bueno, ayúdenme a entender, Carla, sobre todo cómo llegamos hasta aquí, pensando en México, digo para contextualizar, pero cómo llegó la Corte a las decisiones que han sentado este precedente tan importante. Claro, Pedro, mira, a finales de 2012 la Corte se pronuncia en 3 casos, 3 amparos, contra, digamos, respecto al estado de Oaxaca, que de hecho Alex fue el abogado que representaba. Eran 3 parejas del mismo sexo que solicitaron casarse en Oaxaca y les fue negado con base en el artículo respectivo del Código Civil que decía que el matrimonio es una unión entre un solo hombre, una sola mujer, con la finalidad de procrear. De preservar la especie. De preservar la especie. Y en esos 3 amparos que se resolvieron el mismo día, en diciembre de 2012, por la primera sala de la Corte, se dijo que este artículo del Código Civil de Oaxaca era inconstitucional, puesto que la finalidad del matrimonio no era preservar la especie, ¿no? Por lo tanto, no había razón de ser para que fuera entre un solo hombre y una sola mujer. Esos son los primeros 3 precedentes de la Corte. Posteriormente viene un cuarto caso de Oaxaca, que es muy interesante porque a diferencia de los anteriores era un grupo de personas que no querían casarse y solo decían nosotros somos un grupo de personas homosexuales que vivimos en Oaxaca y que consideramos que la norma que define el matrimonio como entre un solo hombre y una sola mujer con la finalidad de procrear nos discrimina por su mera existencia, ¿no? El solo hecho de que exista un texto legal me genera discriminación. Me gustaría escuchar en qué sentido, Alex. Sí, pues justamente dentro de este antecedentes de que los casos de Oaxaca llegaran a la Corte, pues ya teníamos de esos 3 casos una sentencia de un juez de distrito en Oaxaca que decía que era inconstitucional ese artículo, y teníamos 2 que decían que era improcedente el juicio de amparo. Pero ahí, ¿no? Hasta ahí, si no entiendo por lo que decía Carla, en esa porción en la que decía que el fin del matrimonio es la preservación de la especie, pero en esta otra dimensión de la discriminación por la definición de quiénes podían celebrar justamente matrimonio. porque sale la primera sentencia que declara que hay discriminación, entonces nos surge a nosotros esta interrogante, decir, bueno, en realidad necesito ir a generar el acto para que me sienta yo afectado, ¿no? Si ya tenemos esta sentencia del juez que dice que ese artículo discrimina, nosotros analizamos y decimos, bueno, la discriminación no solo es hacia las parejas, sino también a las personas a quienes nos niegan de entrada un derecho, ¿no? Entonces ya hay una discriminación ahí y se nos dijo, bueno, vamos a ponerlo sobre la mesa, y es como se empieza a litigar este otro caso. Este último caso. Y dijimos, bueno, entonces formemos este grupo de personas que no necesariamente hayamos ido, y más bien no fuimos a pedir el matrimonio, y fue que promovimos el amparo justamente por el tema de discriminación detrás de esa norma únicamente. Que es propiamente lo que se conoce como un litigio estratégico, ¿no? Es decir... Pues bueno, ahora ya lo sé. Y aquí, Carla, hay una parte muy interesante. Yo leí esa sentencia, me parece más una sentencia bien escrita, clara, nítida, que incluye algunos elementos que me gustaría escuchar su opinión, la de ambos. Uno dice, el derecho es cultura, y las normas jurídicas en su formulación y en su redacción, cuando menos en estos temas de derechos, pueden ser liberadoras, incluyentes, o pueden ser discriminatorias, estigmatizadoras, perpetuar prácticas de exclusión. Me gustaría una reflexión tuya en ese sentido. Claro, la primera pregunta que se tuvo que hacer la sala es, a ver, una norma, lo que tú decías, ¿puede discriminar? ¿Puede afectar? A ver, sabemos como abogados que una norma te puede afectar de alguna manera, ¿no?
en derecho tributario, lo sabemos, ¿no? La simple existencia me puede afectar. Ahora, la pregunta era, ¿una norma que me puede afectar por discriminación? Es la siguiente pregunta que se hizo la sala. Y creo que se hizo un desarrollo bastante importante sobre cómo las normas, no todas, pero algunas normas, transmiten mensajes que tienen una carga valorativa. Y esa carga valorativa puede ser estigmatizante. Reproducen cultura. Reproducen cultura. Claramente hay normas que tienen una carga valorativa del legislador y que a través de esa carga valorativa, que no necesariamente es mala, ¿no? La sala dice, no, el que tenga una carga valorativa no es malo, pero sí a la hora de tener esa carga valorativa puede esa norma estigmatizar y por lo tanto discriminar. Bueno, me voy a, colgar de esta reflexión que hace Carla para forzar un poco la pregunta que voy a llevar a la mesa y que me gustaría escuchar su opinión. No necesariamente comparto este argumento, más bien no lo comparto, pero es un argumento que se suele escuchar. Nos dicen, si la norma es cultura, y estamos en una democracia, quiere decir que la norma en su redacción refleja el sentir de la colectividad que es representada por los legisladores que la redactan. En ese sentido, desde el punto de vista democrático, si la norma define el matrimonio como lo definía en Oaxaca, probablemente lo que quiere decir es que la mayoría de las personas que viven en esa comunidad política están de acuerdo en que la definición del matrimonio sea esa. ¿Qué tienes hoy, Mayo? Sí, justamente, y me parece que esa es la postura que reflejan los congresos en los estados cuando rinden sus informes justificados. Lo dijo el Congreso del Estado de Oaxaca y lo sigue sosteniendo en esta manera. Es decir, yo soy ese órgano democrático que representa las voces de la mayoría y por lo tanto, digamos, esa es la legitimidad de mi norma que debe prevalecer, ¿no? Pero entonces está el otro contraargumento, ¿no? Justamente la democracia no solamente tiene que ver con ese aspecto formal de cuántas personas deciden respecto al derecho de cuántos, ¿no? Sino justamente el papel de un tribunal constitucional, del Poder Judicial, justamente de contraargumentar, ¿no? De decir, hay un núcleo de derechos que no están a disposición de ese voto mayoritario, ¿no? Justamente, digamos, lo que se ha dicho como los derechos de las minorías, justamente, porque de otra forma no podrían sostenerse sus derechos, ¿no? Si todo ese derecho fuera sostenido por el voto, ¿no?, de una mayoría, creo que no podríamos avanzar respecto de esos derechos, ¿no? En ese sentido, Carla, es en el que se dice que los tribunales son tribunales contramayoritarios. Claramente, y regresando un poco a lo que decía Alex, digamos, regresemos obviamente con las diferencias guardadas, pero regresemos a la época de la época nazi, ¿no? Había leyes que claramente discriminaban. Por el hecho que sean leyes aprobadas por un legislador no significa que... Pero ahí no se pretendía que fuera un sistema democrático. No, claramente. Quiero subrayar ese argumento que por se supuesto, sostiene. no, por supuesto, claro. Los legisladores están para representarnos, nosotros pensamos tal cosa y eso es lo que debería decir la ley. Y los tribunales constitucionales están para proteger a las no solo a la mayoría de la población que piensa de determinada manera, sino claramente a los grupos minoritarios en una sociedad democrática. Claramente. Y eso me imagino que genera tensiones hacia dentro del tribunal. No te puedo preguntar mucho porque tú trabajas en la corte, pero solo así, digamos, una revisadilla a la discusión hacia adentro de la corte, lo que nos puedas decir. ¿Son casos estos que generaron mucha polémica o son casos que de alguna manera fueron generando una mayoría, no solamente entre los ministros? La vida interesante en la corte pasa obviamente en el pleno de los ministros y en las salas, pero pasa también en los corredores, en las oficinas de los secretarios de estudio y cuenta y demás. ¿Sí? Mira, yo lo que te podría decir, bueno, obviamente las cortes hablan a través de sus sentencias y las sentencias tanto de pleno, en la acción de inconstitucionalidad del matrimonio igualitario respecto del Distrito Federal de 2010, como todos estos casos que ha resuelto la primera sala, es claro que se resuelven por una mayoría, si no es que por eso, digamos, los casos de la primera sala, casos de parejas que han solicitado matrimonio se han resuelto por unanimidad. Okay. Es claro que para los ministros una lectura desde el artículo primero constitucional que reconoce todos los derechos humanos y el principio de igualdad y no discriminación, para los ministros es claro, en unanimidad, que el matrimonio, como está definido en la legislación de Oaxaca y en varias otras, porque hemos tenido asuntos de varias otras entidades de la República, es discriminatorio. Lo que no ha tenido, digamos, la unanimidad
es estos casos, que el último caso que yo te decía, de un grupo de personas que no están directamente intentando casarse, digamos por temas procesales, más procesales, ¿no? Pero ahí sí no ha habido la unanimidad, pero en tema de fondo, sí. De que, o sea, la pregunta no es si tienen el derecho a casarse o no, ahí dirían que sí. ¿sí? La pregunta es si tienen el derecho a impugnar o no, dado que su pretensión no es ejercer el derecho a casarse. Exactamente, ¿no? pero en cuanto al derecho per se, es claro que la primera sala por unanimidad. Es bien interesante eso, es interesante sobre todo en el contraste con esta discusión de las mayorías políticas. Y quiero regresar a un punto que Carla ya anunciaba. En el Distrito Federal fue distinto. El DF fue pionero, y en el DF sí fue la Asamblea Legislativa la que aprobó el matrimonio igualitario. Supongo que además eso allanó un poco el camino para las decisiones judiciales, es decir, tener cuando menos ahí un referente de una entidad en la cual ya no se discriminaba. ¿Cómo explicamos eso, Alex? Sí, justamente creo que es un análisis que hemos hecho desde el activismo y desde los litigios que se han hecho fuera del Distrito Federal, justamente. Bueno, la base de todos estos litigios justamente fue la acción de inconstitucionalidad 2-2010. Creo que eso nos dio los elementos para decir hay un problema de ahí de un derecho que no se está respetando en todo el país, aunque la sentencia solamente se refería en esos momentos a un artículo. Solo recuérdanos la acción de inconstitucionalidad. ¿Cuál era? La acción de inconstitucionalidad 2-2010 es esta que se promueve desde el Procurador General de la República contra la reforma que se había hecho en el Distrito Federal, ¿no? Y justamente en esta coyuntura... Y los ministros le dan la razón a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y declaran constitucional la reforma. Entonces, el análisis que hicimos fuera es, bueno, donde no tenemos estos impulsos políticos suficientes para llevar esta voz a la Asamblea Legislativa y que se apruebe, como en el Distrito Federal, dijimos que es casi que nos queda, ¿no? Entonces nos queda esta otra herramienta, que es la herramienta jurídica, en donde no necesitamos, ¿no?, la cantidad de apoyo político que se tuvo aquí en el Distrito Federal, que además fue un proceso de años, ¿no? Entonces vimos justamente esta posibilidad en los juicios de amparo, ¿no? Entonces es diferente este apoyo político en uno u otro, y lo hemos visto, digamos, desde 2012 que se dan estas primeras sentencias, hasta ahora solamente Coahuila ha hecho una reforma, por ejemplo, ¿no? ¿Tenías algo que decir, Carla? Sí, justamente de la acción de inconstitucionalidad yo creo que es muy importante porque esta fue resuelta por el Pleno de la Corte, ¿no? Y por la mayoría del Pleno, y es el punto principal que es piedra fundamental para los amparos de los que hemos hablado, de las personas que se han solicitado casarse, es que se define, o sea, la Corte dice, la Constitución no protege una sola forma de familia. Claro. Creo que eso es importantísimo. Yo creo que ese es un punto importantísimo porque la Corte en Pleno dice, a ver, el artículo 4 constitucional protege a la familia, sí. ¿Pero qué? Protege y dice en acción inconstitucional claramente que protege a todas las formas de familia, ¿no? Y entonces hace una revisión de todas las posibilidades de todas las formas en que se integran las familias, ¿no? Abuelos con nietos, madres solas, con padres solos, hijos adoptados, no adoptados, sin hijos, con hijos. Entonces, creo que ese es un paso muy importante que da la Corte para decir, la Constitución mexicana protege a todas las formas de familia. Y no discrimina. Eso va a ser bien interesante. Quiero que regresemos después de un corte, nos quedan ahorita escasos 2 minutos, para pensar en cuáles han sido las objeciones. Si quiero esto, porque pensamos el discurso defensor de una familia, la idea de qué implica el matrimonio, y no nos detengamos mucho, yo sé que son debates que se han dado a lo largo de estos años en todos lados con mucha intensidad, pero que vale la pena simplemente recuperar sus coordenadas principales. Pero antes les quiero hacer una pregunta para cerrar el círculo de lo que hemos venido analizando, que es la manera en la que evolucionaron las decisiones legislativas y jurisdiccionales en México, y es la siguiente: lo que decidió la Corte vale únicamente para aquellos estados en los que se han presentado litigios, Oaxaca, Colima, Jalisco, o la decisión de la Corte vale para todo el territorio nacional, parejito, Carla. Claramente para todo el territorio nacional, y qué bueno que haces esa pregunta, porque del cuarto caso de Oaxaca se sacaron tesis, que son extractos de la sentencia, donde se dice que cualquier ley de cualquier entidad federativa, incluyendo la Constitución del Estado, por ejemplo, tengo en mente el artículo 7 de Baja California. Totalmente. Cualquier norma de cualquier entidad federativa que define el matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer y o con la finalidad de procrear,
es inconstitucional por discriminatoria. Eso lo dijo, se dijo en el amparo en revisión 152 contra Oaxaca, este cuarto caso que hablábamos, y de ahí se ha repetido esta decisión, no solo 4, sino muchas veces más en todos los casos que ha recibido la primera sala, lo cual llevó a generar la jurisprudencia, que fue la que se emitió a mediados de junio. El caso Colima fue ese, ¿no? El último fue Colima, 704, contra Colima, respecto de Colima, y fue el quinto caso en donde la Corte dice, ya tengo los suficientes precedentes, entonces saca una jurisprudencia en que se dice eso. Cualquier norma de cualquier entidad federativa que defina el matrimonio de esta manera es inconstitucional por discriminatoria. Y eso, nos queda 1 minuto y medio, Alex, supone que los legisladores deben de depurar las normas estatales, o aunque no lo hagan, de todos modos, igual la pregunta, sé que entre abogados lo tenemos más o menos claro, pero no necesariamente todo el público, y hago la pregunta así: ¿qué pasa si los legisladores de Baja California se resisten a cambiar su constitución y así en otras entidades federativas? Pues el segundo paso, digamos, en el deber ser, si ya se está diciendo desde la Corte el mensaje que hay una discriminación y algo es inconstitucional, en este Estado de Derecho supondría que los legisladores tendrían que hacerlo. En automático tendrían que cambiarlo. Pero bueno, vemos que la realidad en México es otra, pero hay mecanismos, me parece que, y la propia Constitución establece la Declaratoria General de Inconstitucionalidad, ¿no? Que es el siguiente paso de quienes estamos en esa estrategia, seguir litigando los casos justamente hasta llegar al punto en donde se puede iniciar ese procedimiento contra el Congreso para decirle, aquí está un problema de constitucionalidad en tu norma, tienes tanto tiempo para reformarla, si no lo haces, se entrará la Corte, digamos, a un proceso para ver qué sucede. Pero desde el punto de vista de los efectos prácticos, en realidad eso sería hoy necesario, es decir, cualquier persona en cualquier sitio del territorio nacional hoy podría ejercer su derecho a casarse. Hoy podría solicitar, y en caso de que se los nieguen, presenta un amparo y se tendría que ser otorgado inmediatamente. Inmediatamente, en este caso ya, porque existen las tesis. Y creo que es muy importante también otra de las tesis que salió, Pedro, dice que si bien es cierto que los congresos locales tienen libertad configurativa para legislar, ¿sí? No pueden hacerlo discriminando a través del artículo. Hay un margen dentro del cual pueden redactar sus leyes como les parece de la mejor manera, siempre y cuando esa redacción no discrimine. Exacto. No únicamente en este caso, pero claramente nos ocupa ese caso.